iglesia, en esta noche a profetizar que la palabra del Señor es poderosa para nuestras vidas. Vamos a decirle: rompo las cadenas de temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. Fuerte. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Así es, Señor, tu palabra que es poderosa, Señor. Sabemos que profetizas sobre nuestras vidas, mi Señor. Profetizar. Sí, Señor, con tu palabra preciosa. Vamos, iglesia, a declarar el poder del Señor. Profetizar. Vamos acompañando con las palmas. Avanzamos, iglesia, decláralo. Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Sí, Señor, en tu palabra hay poder, Señor. Es por eso que amamos tu palabra, mi Señor, porque ella nos ayuda a avanzar, a seguir adelante, Señor, por medio de tu palabra y tu presencia. Aleluya. Hay libertad en tu presencia, Señor, porque tu palabra, Señor, recorre, Señor, y alcanza, Señor, a cada persona. Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, tu espíritu en mí. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Por tu palabra, Señor, se cambian las circunstancias. Por tu palabra, Señor, las cosas son renovadas, mi Señor. Por eso hoy profetizamos por medio de tu palabra, Señor, porque en tu palabra hay poder, Señor. Porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre, Señor. Vamos, iglesia. Levanta tus mejores palmas. Amada iglesia, los saludo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en esta noche gloriosa de este día miércoles. Es para nosotros una gran bendición poder llegar hasta sus hogares sabiendo que el Espíritu Santo de Dios se mueve con grande poder en su hogar, porque tú le has permitido que Él ocupe el primer lugar en tu vida y en tu hogar. Él es el Señor, Él se enseñorea de todas las cosas, y Dios desde el reino de los cielos nos quiere bendecir abundantemente. Por eso es una noche de grande victoria, es una noche
noche de grande alegría. Dios trae una palabra maravillosa para nosotros en esta noche. Por eso la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo continúa llenando nuestras vidas y todo nuestro ser. Pastora, Dios la llene de ricas bendiciones. Amén, pastor, iglesia, bendiciones. Qué alegría nuevamente poder buscar la presencia del Señor, poder llevar palabra de nuestro Rey. Así que le animo a que disponga su corazón, que abra su corazón y cierre sus ojos y vamos a orar a nuestro gran Padre Celestial. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, una vez más venimos aquí delante de ti, mi Padre, de tu majestad gloriosa, Señor, declarando que solo tú eres digno de ser exaltado, digno de ser glorificado, mi Rey. Precioso Dios de los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tus bendiciones, pero sobre todo, mi Rey, gracias por tu presencia prometida para nosotros, Señor, porque tú nos has dicho que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y te damos gracias porque siempre, mi Dios de los cielos, siempre estás con nosotros. Gracias por tu presencia, gracias por tu ayuda, Señor, te adoramos. Gracias por cada bendición, gracias por bendecir a mis hermanos, Padre, gracias por prosperar a tu iglesia, por levantar a tu iglesia, por sustentar a tu iglesia día tras día, Padre mío, porque solamente, Señor, eres tú el que lo hace, Señor, lo reconocemos y por eso te honramos y te bendecimos porque tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Padre bello. Gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, mi buen Dios. Yo te ruego, mi buen Padre Santo de la gloria, que tu Espíritu Santo descienda, mi Señor, sobre cada casa, sobre cada lugar donde esta palabra llegará, Señor, que sea la unción del Espíritu de Dios, porque, Señor, tu palabra dice que a causa de la unción el yugo se pudrirá, y yo declaro que hoy se pudren yugos, Señor. Yo declaro que hay libertad para tu iglesia, Señor. Yo declaro que se rompen cadenas de miseria, cadenas de escasez, Señor, que se rompen y caen de los pies, Señor amado, todas esas cadenas que habían detenido a tu iglesia, a tu pueblo, mi Señor. Gracias porque hay libertad. Vamos, mi hermano, levanta tus manos y dile: gracias, Señor, porque hay libertad en tu presencia, Señor. Gracias porque hoy soy libre. Vamos, decláralo: soy libre de todo lo que me oprime, Señor. Soy libre de todo aquello que venía a acusarme, Señor, a traer derrota sobre mi vida. Hoy soy libre porque tu Espíritu Santo está en mí, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Padre. Por eso declaramos libertad en cada casa, en cada hogar, Señor. Declaramos que la gloria tuya, Padre Santo, desciende sobre cada lugar, mi Señor, sanando, levantando, Señor, poderosamente a tu iglesia. Y desde ahora te damos gracias, Padre mío. Gracias por todo lo que harás. Gracias por la libertad. Gracias por la sanidad, porque escucharemos los testimonios, Señor, que a través de tu palabra, Señor, las personas han sido sanas, mi Rey. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, te damos toda la gloria y la honra, y te pedimos, Señor, habla a nuestros corazones, ministra a nuestro ser, Señor amado, por tu bella y poderosa palabra, y que corra, como dice tu palabra, que corran esos ríos de agua viva, salpiquen dentro de nosotros para vida eterna, Señor amado, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, iglesia, porque eso es lo que sucederá en esta noche. Los ríos de agua viva recorrerán nuestro ser, ¿verdad, pastor? Amén, así es, amada pastora. Bueno, iglesia, entonces vamos a listar en el libro de Salmos capítulo 16 y vamos a estar leyendo el versículo 11, y dice así: para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, qué hermosa palabra el salmista que nos trae en esta noche. Hay tres componentes importantísimos para nuestra vida. Es un versículo muy maravilloso en el cual Dios nos trae en esta noche unas realidades en las cuales podemos vivir una vida abundante, y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso este mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice este mismo versículo: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre.
Qué bonito es en la Nueva Traducción Viviente, ese verso. Y lo primero que podemos dividir en 3 partes este versículo. La primera parte nos está diciendo: me mostrarás el camino de la vida. Solo Dios nos puede mostrar el camino de la vida. El camino de la vida, nosotros normalmente nos enfrentamos, nacimos con las enseñanzas de nuestros padres, caminamos hasta cierto punto, pero un día cuando Jesús vino a nuestros corazones nos enseñó el verdadero camino. Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es un solo camino, y ese es el camino que nos está hablando. Él me mostrará el camino de la vida. Entonces, cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, no podemos llegar por otro camino. El camino es nuestro Señor Jesucristo. Por eso este salmo es tan bonito, ese versículo donde dice: me mostrarás el camino de la vida. En la vida que para cada uno de nosotros nos muestra el camino, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo conocemos a nuestro Señor Jesucristo? Cuando aceptamos a Jesús, todos nosotros hacemos una oración. Al final del servicio hacemos la oración, lo podemos aceptar en nuestros corazones, pero ahí depende de nosotros el crecimiento, depende de nosotros el fortalecimiento en nuestra vida, de cómo crece Él, cómo nos fortalecemos. Si una persona natural, si no come, no se alimenta, la persona se debilita y termina enfermo. Así mismo es en la vida espiritual. Necesitamos empezar a comer de las cosas de Cristo. ¿Cómo comemos las cosas de Cristo? A través de la oración. La oración es una de las herramientas tan importantes que Dios nos dejó para hablar con Él, y en la oración podemos hablar todo lo que nosotros tenemos en nuestros corazones, todo lo que deseamos en nuestras vidas, todo lo que necesitamos en nuestra vida, todo lo podemos hablar con Dios. Es sentarnos y poder hablar, así como cuando hablamos con otra persona. Así podemos hacerlo con Dios a través de la oración. Pero también existe la alabanza, la adoración. Es importante poder adorar al Señor. Es importante que nosotros, el Padre Nuestro nos presenta que entramos en adoración y alabanza cuando dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos hablando de adoración, de alabanza al Señor. Es muy importante para nuestra vida empezar a adorar al Señor también. Por eso Él me mostrará el camino de la vida, pero no voy a conocer el camino de la vida solo con aceptar a Jesús. Tengo la salvación, pero tengo que empezar a conocer ese camino. Tengo que ese camino empezar a conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? Orando, adorando. Y algo tan maravilloso que Dios nos dejó fue su palabra. La palabra de Dios es un testamento. Acuérdese que cuando una persona está en vida, deja un testamento, quiere dejar para la esposa, los hijos, o el esposo, o los hijos, depende cómo sea la persona que sea, deja declarado que va a dejar de herencia. Y ese testamento solo se activa cuando la persona muere. Jesús por eso murió por nosotros, para que ese testamento tuviera vida. Y tenemos un Antiguo Testamento que aplica en el Nuevo Testamento y que nos enseña a nosotros. Es la palabra de Dios, es un testamento. Ese testamento es algo que nos pertenece a cada uno de nosotros. Los pactos, las promesas, todo lo que Dios nos enseña, entonces lo podemos recibir a través del testimonio de lo que es el testamento que viene para cada uno de nosotros. Pastora, es hermoso el camino del Señor. Claro que sí, pastor. Y encontramos, me acuerdo de una canción que cantan la gente mucho, y es que los caminos de la vida no son como yo pensé, cantaba el cantante, pero es verdad, es verdad. Nosotros a veces nos imaginamos que el camino es como pensamos nosotros, pero la palabra del Señor nos dice que no es así, sino como el Señor nos muestra. Y la palabra dice en Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que Dios necesita mostrarme el camino. Aún me dice en Salmos 34, dice la palabra del Señor, dice: y te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. O sea, que el camino que Dios me enseña, que Él es el que me enseña por qué camino voy a caminar, voy a andar. Y es muy importante que entendamos esto, porque para nosotros cualquier camino es importante. Lo importante es que nos lleve, ¿no? Pero no, lo importante es saber por dónde caminamos. Siempre necesitamos que nuestro camino sea alumbrado, y lo que alumbra el camino es realmente la palabra del Señor. Porque si caminas por un camino, por un sendero que es oscuro,
entonces estás torpe, como que te estrellas con todas las cosas, tienes temor, no sabes a dónde colocar tus pies, porque no sabes si hay un hueco, si hay una cosa, con qué te vas a encontrar, no lo sabes. Necesitas, y estos caminos de esta tierra, estos caminos del mundo están llenos de oscuridad, pastor, están llenos de tiniebla, la gente no sabe a qué se enfrenta, a qué ve. Entonces nosotros tenemos que saber cómo caminamos, por dónde tenemos que poner nuestros pies, y eso se hace a través de la luz de la palabra, porque el Señor es el que alumbra el camino, el que nos muestra, porque cuando es una lámpara, la palabra de Dios es una lámpara, y esa lámpara muestra a dónde yo puedo poner mi pie, y estoy tranquilo, estoy confiado, no tengo miedo de lo que me va a pasar. Por eso debo tener la confianza es en el camino del Señor. El Señor es el que siempre me va a mostrar el camino. Aún nos dice la palabra que ancha es el camino y la puerta que lleva a la destrucción, pero la que lleva a la salvación es el camino angosto, el camino que nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque es donde vamos a andar rectamente de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor, pastor. Amén, amada pastora. Eso es importantísimo para nosotros saber que la palabra del Señor dice en Nueva Traducción Viviente: me mostrarás el camino de la vida. Cuando Dios me va a mostrar el camino de la vida, Él lo quiere mostrar, y nos dejó el testamento, nos dejó la palabra de Dios, nos dejó la oración, la adoración, para mostrarnos ese verdadero camino. Cuando una persona va por un camino que no conoce, se siente inseguro, tiene miedo. Tiene temor, como miedo, como no sabe para dónde va. Si le dijeron por ese camino, pero va porque le dijeron. Pero cuando se conoce el camino, la persona va segura. Y conocer el camino de nuestro Señor Jesucristo es maravilloso para nosotros, porque la palabra de Dios nos enseña todo lo que es Dios, cómo es Dios, qué piensa Dios, cómo quiere Dios bendecirnos, cómo quiere Dios que caminemos cada uno de nosotros. ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos en nuestra área financiera, en nuestra área familiar? En todo nos muestra ese camino. Por eso es tan importante que no dejar de orar, no dejar de adorar, no dejar de leer la palabra del Señor, porque nos muestra el camino. Hace poco en un servicio dominical estuvimos viendo cómo este hombre Mardoqueo recoge a su sobrina, su prima Esther, la prepara, le enseña a caminar conforme lo que él pensaba que era correcto, porque él era mayor y tenía la palabra de Dios. Al tener la palabra del Señor, le enseña los principios. Al enseñarle los principios a Esther, Esther obedece, la lleva al palacio, ahí el primer reinado de belleza que existe en la Biblia. Entonces va a ese reinado de belleza, lo gana, ella lo gana, va, dice la preparación, tiene que ungirla con mirra para morir a todo lo viejo hombre. Eso es lo que nosotros necesitamos, conocer el camino, y el camino nos va a mostrar la palabra del Señor, qué debemos dejar de nuestra vida. Hay muchas cosas que nosotros, sin querer, sin esforzarnos, Dios entró a nuestros corazones con su Santo Espíritu y nos reargulló, quitó esa carga, nos quitó esa adicción, nos quitó ese deseo de estar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Por eso es importantísimo para nosotros buscar ese camino, buscar la perfección en el Señor. Morir a ese viejo hombre es decirle: Señor, tengo estas cosas, si no te agrada, ¿cómo puedo cambiar? ¿Qué voy a hacer? Y el Espíritu Santo de Dios, cuando uno menos se da cuenta, wow, ya no estoy haciendo esto, ya no estoy hablando malas palabras, ya no estoy ejecutando cosas erróneas, ya no estoy tomando lo que no es mío. Entonces uno empieza a valorar esas cosas y empieza a tener ese crecimiento maravilloso en la presencia del Señor. Y esta mujer no se quedó ahí, ella tuvo que empezar a caminar como se camina en el palacio. Nosotros debemos empezar a caminar como se camina en medio del Evangelio, porque dice que el que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Debemos empezar a andar como Cristo nos enseña a cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo aquí en la palabra del Señor. Nosotros no estamos buscando una palabra que sea inventada de hombre, es una palabra que está en la Escritura, y esa palabra en la Escritura nos está diciendo: hoy me mostrarás el camino de la vida. Dios nos está mostrando el camino a cada uno de nosotros. Está en la palabra del Señor ese camino, y ese camino
nos llevará a hacer cosas grandes. Esther, lo primero que Mardoqueo se da cuenta es un complot y va delante le dice a Esther que se presente al rey y gana confianza. Nosotros ganamos confianza con Dios cuando le contamos todas nuestras cosas a Dios, cuando empezamos a contarle a Dios lo que me está pasando, mis sueños, mis anhelos. Cuando yo le cuento todo a Dios, Dios empieza a ver, yo empiezo a generar esa confianza en Dios y Dios empieza a bendecir mi vida. Dios empieza a hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Y en ese crecimiento llegó el punto en el cual ya Esther se dio a conocer que era judía, y en ese momento se presenta al rey y ya determinada al servicio de lo que Dios mandó. Es un proceso de maduración que se tiene, el camino de la vida, el camino que me mostrarás, el camino de la vida. Ese camino de la vida, ya cuando nosotros crecemos, inicialmente nosotros queremos predicarle a alguien, compartirle a alguien, hacer que las personas conozcan de las cosas de Jesús, pero normalmente viene un proceso de crecimiento, y cuando ya uno empieza a hablar con las mismas personas, sin que uno tenga la intención de estar predicando la palabra del Señor, está compartiendo la palabra porque uno vive la palabra. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que llevamos a nuestros corazones? Debe ser la palabra, debe ser el tiempo de intimidad, de buscando ese camino, buscando esa revelación maravillosa del Señor, y Él nos enseña, Él empieza a aparejar esas cosas grandes para con nuestras vidas. Y en la parte B dice, me concederás la alegría de tu presencia. Aleluya. Es la alegría de la presencia del Señor, es algo maravilloso para nosotros. Cuando conocemos a Jesús, cuando realmente tenemos esa oportunidad de poder experimentar su presencia, trae alegría a nuestra vida. El gozo del Señor es mi fortaleza. Empieza a hacer que traiga ese gozo, esa alegría, empieza a ver en mi corazón, empieza a ver la alegría en el corazón. No es una alegría que necesitamos algún alucinógeno o algún alcohol o algo para poder sentir la emoción. No, es una alegría que realmente no necesitamos un estímulo. El estímulo lo siente en nuestra propia vida, que ya hay algo nuevo. Y para esto es importantísimo, amada iglesia, saber que nuestro Dios empieza cuando nosotros le buscamos, empieza a mejorar, a ministrar en nuestras emociones. Normalmente las emociones son las que llevan a la persona a la derrota. Hay emociones negativas. Las emociones negativas es como un imán. Ese imán, cuando una persona es negativa, yo no puedo. Una persona le hizo algo, es que esa persona me hizo algo. Entonces, si la persona queda bajo esa emoción empieza a traer como un imán cosas negativas. Por eso cuando una persona está en conflicto con alguien y no soluciona en su corazón, no tiene paz en su corazón, sino esa emoción le está ganando, entonces inmediatamente esa emoción que le está ganando empieza a funcionar sobre su vida, a traer cosas negativas. La persona empezó con un pequeño problema y al pasar el tiempo, esos problemas siguen creciendo, siguen viniendo nuevos problemas, nuevas dificultades, y ese problema empezó con algo tan sencillo, pero la persona, a causa de que no soluciona esa emoción negativa, la emoción negativa entonces empieza a cargar. Por eso nosotros, cuando haya algo que suceda en nuestra vida, tenemos que ir a la presencia del Señor, que Él es la alegría. Dice, me concederás la alegría de su presencia. En la presencia del Señor hay alegría, pastora. Claro que sí, nos habla acerca de la plenitud del gozo, ¿no? Y es que eso es, nosotros realmente podemos ser plenos es en Dios. Decía usted, pastor, y es muy cierto, el que dice la palabra del Señor, que el que es de Cristo debe andar como Él anduvo, es decir, Amén. siguiendo las huellas. Si ha visto, pastor, cuando nos colocan la entrada especial para algo, nos ponen unas huellitas donde debemos caminar. Así es que debemos nosotros seguir al Señor. O como cuando nosotros vemos en las películas que están buscando tesoros, ¿no? Pero cuando hay tesoros, entonces hay trampas también que pueden acabar con la persona. Entonces hay ciertas señales donde tienen que poner sus pies y hay como esas huellitas. Nosotros, de eso se trata, que nosotros cuando veamos cómo anduvo Cristo por allí, por este camino, yo salto aquí esta huellita y yo sigo también aquí a esto que hizo Cristo, es decir, a ser imitadores de Cristo, que es lo que nos dice la palabra, es seguir las huellas del Señor, andar
andar como Él anduvo sobre esta tierra. ¿Qué anduvo haciendo el Señor? Haciendo el bien, dice la palabra, haciendo el bien, ayudando a las personas. Eso debemos hacer nosotros, porque eso es cuando nosotros seguimos el camino del Señor, es decir, seguimos el ejemplo que Él nos ha dado para que nosotros podamos tener un cambio, para que nosotros podamos ver victorias, para que nosotros encontremos tesoros a través de seguir esas huellas, ese camino que solamente Dios nos ha marcado, para que tengamos nosotros, como dice y estábamos leyendo, la plenitud del gozo, es decir, tengamos la presencia del Señor, una llenura que a pesar de las dificultades nosotros estemos siempre contentos. Pastora, y es que es hermoso lo que Dios nos está enseñando. Dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia, la alegría de la presencia. Entonces nosotros normalmente todos los días nos enfrentamos, todos los días estamos frente a dificultades, frente a problemas, frente a adversidades, y esas adversidades van a nuestras emociones, y si nos dejamos ganar por esas emociones, las emociones entonces empiezan a adquirir esa posesión sobre la persona, se siente derrotada, la persona no puede salir adelante y empiezan a llegar más y más problemas que terminan con enfermedades. Por eso dice la palabra del Señor, me concederás la alegría de tu presencia. En la presencia del Señor trae alegría. Por eso cuando llegamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tomamos nuevas fuerzas, somos sanos, somos libres, y nosotros decimos, pero ¿cómo así sentí esa libertad? ¿Cómo sentí esa sanidad? Y ya empiezo a hacer lo que no podía hacer antes, porque es la alegría del Señor. Entonces empieza a sacar lo que es negativo de nuestra vida, esas emociones negativas, que no puedo hacerlo, que me hicieron mal, que me miran mal, que soy menos, que soy pobre, que me siento débil. Todas esas emociones siguen trayendo más emociones, claro pastora. Que sí, pastor, y es que la misma palabra del Señor, el mismo Señor nos dijo, temo que así como la serpiente engañó a Eva, así vuestras emociones o vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y lo que nos decía el pastor es realidad. El enemigo siempre va a tocar las emociones de un ser humano para poder dañarlo y destruirlo, porque sabe, le habla a la mente y la persona hace caso y sigue esas cosas que está sintiendo y empieza a dejarse mover por las emociones. Y no es que no vivamos en emociones o que somos de piedra y no sentimos nada. Sí, sentimos nuestras emociones, pero debemos controlarlas, pastor, porque eso es lo que usted decía. A veces la gente se vuelve negativa y todo lo ve mal y todo. No, saber que cuando viene algo debemos ser inteligentes, porque tenemos al Espíritu de Dios que nos da el discernimiento y sabemos de dónde viene ese pensamiento, de dónde viene esa información. Si viene contrario a la palabra del Señor, pues obviamente no vendrá el Señor, así que tenemos que rechazarla y echarla fuera de nuestra vida, porque si no va a afectar nuestra emoción. Y si sabemos que viene del Señor, entonces sabemos que es una convicción de la palabra y vamos a hacer caso a la palabra, pastor. Amén. Así funcionan las cosas negativas en la vida de una persona, como cuando tenemos alguna imperfección en nuestra piel, en nuestro rostro, y queremos una pequeña cortadura o nos pichamos algo en la cara. Preciso que uno ve que todo el mundo lo está viendo. Cuando lo ven, lo saludan, piensa que todo el mundo lo está saludando a uno y que le está viendo el granito en la cara. El granito en la cara, que le está viendo la imperfección. Y así son las emociones negativas. Piensa que todas las cosas se vienen y empiezan a inflar. Y por eso la palabra del Señor dice, me concederá la alegría de tu presencia. Cuando yo estoy con el Señor me da alegría. No interesa que tenga alguna adversidad, porque todos presentamos dificultades en la vida, enfrentamos retos, pruebas en la vida, y esas pruebas son para decir, yo lo puedo en Cristo, yo puedo salir adelante, yo tengo la habilidad de poder con el Señor salir triunfante, salir vencedor, y esto me va a dar esa capacidad de poder decir, yo puedo hacerlo, yo con el Señor lo voy a hacer, voy con Jesús a hacer estas cosas en mi vida. Y empieza a tomar fuerza, empieza a tener esa nueva alegría, lo que decía hace un momento, iglesia. Cuando llegamos al Señor Jesús, Él nos da esa alegría entonces empieza a irradiar en nuestra vida, empieza a traer las cosas, cuando todo el mundo nos ve concentrados, trabajando, juiciosos, pero nuestro corazón está alegre. Al estar alegre, entonces trae ideas nuevas, revelaciones nuevas, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre, empieza a llegar todas esas cosas nuevas, porque eso es lo que hace la alegría del Señor en nuestros corazones. Perdón, pastor, y es muy cierto, porque viene esa alegría, pero esa alegría no quiere decir que no tengas problemas, porque de eso se trata.
trata la plenitud del Señor, de eso se trata el gozo del Señor, porque a pesar de las adversidades y los problemas, tenemos alegría en nuestro corazón. Amén. Entonces, porque hay gente que dice, pero ¿cómo va a ser alegre si solo todo es malo, dice la gente? No, es que en medio de esas cosas que pasamos, que a veces son difíciles, está la plenitud del Señor, está la gracia del Señor, está el favor del Señor, el gozo del Señor, dándonos fortaleza. Amén. Qué bendición tan maravillosa. Y la parte C de este versículo, porque son 3 partes importantes, dice, y el placer de vivir contigo para siempre. Aleluya. Entonces nos muestra el camino. En ese camino vamos a vivir alegres, que eso es lo que nos muestra la palabra del Señor. Y cuando vivimos alegres nos muestra, dice la palabra del Señor, y el placer de vivir contigo para siempre. No es simplemente un momento, es un placer de vivir contigo para siempre. Nosotros aquí en la tierra vivimos el tiempo más corto de nuestra vida eterna. Vamos a vivir una vida eterna, pero aquí en la tierra estamos pasando un tiempo muy pequeño, máximo 120 años, se ha reducido por el pecado a 80 y algo, pero lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es vivir esa vida con Cristo, y al vivir esa vida con Cristo dice el placer de vivir contigo para siempre, es decir, vivimos una vida eterna con Jesús. Qué bendición que antiguamente, en el caso personal, yo no sabía y tenía temor de la muerte, porque qué va a pasar con la muerte, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con eso, pero cuando conocí al Señor Jesús, Él me dio esa alegría, y en esa alegría ya tengo la confianza en Él, y tengo la confianza que el día que yo me vaya voy a ganar. Dice que para mí el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo, porque va a estar en la presencia del Señor. Y se salió ese temor de nuestro corazón y empezamos a vivir una vida abundante, una vida en la cual dice la palabra del Señor, y el placer de vivir contigo para siempre. Es decir, aquí estamos preparándonos para vivir una eternidad con el Señor en el reino de los cielos. Este pasaje, peregrinaje aquí en la tierra es pequeño, y lo que viene es una eternidad maravillosa, pero dice el placer, o sea que no es nada fastidioso, es un placer. El placer es que uno se siente satisfecho, el placer es que uno se siente bien. Eso es la palabra del Señor. Cuando amamos la palabra del Señor, cuando amamos el adorar al Señor, cuando amamos orar al Señor, empieza a haber ese placer, y ese placer de vivir contigo, dice la palabra del Señor, para siempre. No es un momento, es para siempre. Sí tenemos dificultades en la vida, como nos decía la pastora hace un momento, sí nos enfrentamos a retos, nos enfrentamos a pruebas muy fuertes en muchas ocasiones, pero eso es lo que nos da la palabra del Señor, esa seguridad de que podemos vivir, dice, con placer vivir contigo para siempre. Es algo maravilloso. Claro que sí, en la versión que estamos leyendo también dice, y delicias a tu diestra para siempre. Es esa plenitud de Dios en nosotros. Y es que, iglesia, nosotros muchas veces buscamos tantas cosas, pero nos llena un pedacito, nos llena cierta área, pero el Señor, la plenitud de Dios es en todo nuestro ser, es decir, que Él nos llena de una manera que realmente nosotros vamos a quedar satisfechos. Y es difícil que a veces el ser humano quede satisfecho, pero cuando se trata del Señor, cuando se trata de la palabra, cuando se trata de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, Él sabe llenar nuestras vidas de una manera espectacular, pastor. Delicias a tu diestra para siempre, es lo que nos habla la palabra del Señor, y el placer de vivir contigo para siempre. Eso es algo tan maravilloso de lo que Dios hace con nosotros. También hay otra traducción, la traducción del lenguaje actual. Es muy bonito este versículo, dice así: tú me enseñaste a vivir como a ti te agrada. Aleluya. Tú me enseñaste a vivir como a ti te agrada. No es como nosotros queremos, es como le agrada a Dios. Y tú me enseñaste a vivir como a ti te agrada. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Qué lindo es este verso también. Por eso dice claramente la palabra del Señor: tú me enseñaste a vivir como a ti te agrada. Hay cosas que creemos estar haciendo bien, pero cuando llegamos y nos confronta con la palabra del Señor, miramos que nos habíamos equivocado. Y cuando empezamos a hacerlo correctamente, hay placer en nuestra vida. Hay un cambio en el cual ese cambio empezamos a tener esa satisfacción de empezar a hacer las cosas bien. Dice: en tu presencia soy muy feliz. Qué bonito es esto. En la presencia del Señor no hay
tristeza. En la presencia del Señor hay felicidad. El gozo del Señor es algo natural. Es algo que cuando nos entramos en el área espiritual se forma algo tan natural que hay gozo en nuestros corazones, a pesar de que tenemos que enfrentar a compromisos muy fuertes, retos fuertes, pero dice claramente: en tu presencia soy muy feliz. Y eso es algo bonito, que tener esa felicidad en la presencia del Señor. Dice: a tu lado soy siempre dichoso. Y es al lado del Señor. Acuérdense que hace 8 días la pastora nos estuvo hablando sobre el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Y cuando nos habló del principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, nos habla la palabra del Señor también en Proverbios 3:7, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es decir, en nuestra propia opinión a veces hacemos las cosas equivocadas, pero la palabra del Señor nos entra, y hablábamos hace 8 días que es tan importante la sabiduría celestial, entrar a la palabra del Señor que nos enseña la sabiduría, que lo resume todo el versículo 7 que nos colocó la pastora, que Dios le colocó a la pastora para que nosotros pudiéramos estar recibiendo esa palabra hace 8 días. Y claramente nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos la rechazan, la desprecian, y por eso vienen los males. Pero nosotros que amamos la palabra del Señor, nosotros que queremos la palabra del Señor, en ese momento entonces: a tu lado soy siempre dichoso. O sea, viene la dicha en nuestros corazones, viene esa dicha en nuestros corazones. Dice: en tu presencia soy muy feliz. Qué bonito es esto. Iglesia, si está pasando por una prueba, si está pasando por una dificultad, la palabra en esta noche está diciendo que con el Espíritu Santo de Dios va a ser feliz, va a salir de esa prueba, va a salir de esa dificultad. Es que tiene que llegar a esa emoción negativa, tiene que salir de tu vida y llegar a tu mente las cosas de Cristo, la palabra del Señor. La palabra del Señor que nos dice: tú me enseñaste a vivir como a ti te agrada. Qué bonito es vivir como a Dios le agrada, no como a mí o como yo quiero. Las cosas que nosotros queremos naturalmente no son eternas, no son buenas, pero las cosas de Dios son eternas, son maravillosas. Dios no trae cargas que nosotros no podamos llevar. Dios trae cosas maravillosas en nuestros corazones para poder vivir una vida feliz. Dice: tú me enseñaste a vivir como a ti te agrada. Qué bonito es esto. Por eso debemos dirigirnos a la palabra del Señor, y la palabra del Señor me enseñará a vivir como a Él le agrada. Y por eso estos grandes hombres de Dios en la Biblia triunfaron, vencieron, derribaron ejércitos numerosos, derribaron gigantes. Todo lo hicieron porque empezaron a vivir como a Dios le agrada, no como ellos querían. Usted puede encontrar hombres que llevaban en sus fuerzas creyendo conquistar, pero cuando se encontraron con la palabra del Señor vieron que estaban equivocados y se volvieron a la palabra del Señor, y fueron hombres que transformaron, hombres que trajeron bendición. De hecho, Abraham tenía allí en Ur de los Caldeos todo su destino, pero él pensó que todo iba ahí, pero cuando escuchó las cosas de Dios empezó a hacer lo que a Dios le agrada, y cuando empezó a hacer lo que Dios le agrada, entonces fue llamado el padre de la fe. Y un día se enfrentaron 5 ejércitos, y él solo va y toma sus siervos, va y derrota a esos 5 ejércitos. Eso hace Dios. Dios hace cosas maravillosas porque Él nos enseña a vivir como a Él le agrada, y cuando vivimos como a Él le agrada, dice la palabra del Señor: en tu presencia soy muy feliz. Qué bendición es saber que Él nos sana, que Él nos liberta, que Él nos prospera, que Él pelea por nosotros, porque Él está a favor de nosotros. Él está a favor de la iglesia que le busca, que confía. Por eso debemos caminar como a Él le agrada, y cuando caminamos como a Él le agrada, dice: en tu presencia soy muy feliz, y a tu lado soy siempre dichoso. Qué lindo es esto, estar siempre dichoso al lado del Señor. Esas las bendiciones maravillosas. Vamos a orar para que esta dicha llegue a nuestros corazones, para que seamos felices en el corazón, para que salgan esas emociones negativas. Padre y maravilloso Dios, mire los problemas, las dificultades, enfermedades, adversidades físicas, económicas, cosas que no han salido, y pensando, la persona se ha cargado con esas emociones negativas, y hoy salen de nuestra vida porque hoy viene Cristo, y Cristo trae felicidad. El poder del Espíritu Santo de Dios entra al corazón de esta persona que por primera vez está escuchando esta palabra y le acepta a Jesús. Dígale: yo acepto
acepto a Jesús como mi Salvador personal. Señor Jesús, envía tu Santo Espíritu a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames yo pueda responderte. Señor Jesús, yo voy a caminar como a ti te agrada, Señor, no como yo quiero, sino como a ti te agrada. Por eso enséñame a encontrar esas verdades, esas revelaciones en la palabra, porque yo quiero caminar como a ti te agrada, vivir como a ti te agrada. En tu presencia soy feliz, voy a ser feliz. Declare, voy a ser feliz a partir de ahora. Hay problemas en mi familia, hay problemas en la economía, hay problemas en el trabajo, pero voy a vivir feliz con el Señor. Voy a ser feliz, y cuando tengo la felicidad, las circunstancias van a cambiar. A tu lado soy siempre dichoso. Por eso Dios trae ese dichoso, es ese placer de hacer todas las cosas bajo la mano poderosa de Dios. Dios extienda su mano poderosa y transforma. Hoy se acaba la enfermedad, se acaba la adversidad y somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, qué bendición también poder pactar con el Señor a través de esa palabra gloriosa que nos está diciendo: tú me enseñaste a vivir como a ti te agrada. Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros depositamos una ofrenda, el diezmo, las primicias y el pacto, Dios ama a ese dador alegre y Él empieza a pelear por nosotros, derrota al devorador, Él hace que los frutos no sean estériles, hace que la maldición no toque, la brujería, hechicería, conjuros, no toque nuestra vida, porque Dios hace un cerco de protección. Por eso oremos por las finanzas también de nuestras familias. Padre y maravilloso Dios, y colocamos en nuestra cajita de fe esa siembra, esa semilla, que es una semilla buena, que vendrá a nuestra vida, semilla buena, apretada y remecida en nuestro regazo. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú haces todas las cosas por nosotros y que nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana. La maravillosa paz del Señor Jesús. Bendiciones, iglesia.